Hola, muy buenos días y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo y vamos a hablar del mercado de fichajes. Siguen los movimientos y aquí desde Benidorm en modo vacaciones, aunque me quito las gafas para veros, pues estamos con el mercado. No dejamos de trabajar y aún tengo mis guiones a mano. Comencemos por fichajes de la Liga Española, que siempre me decís que empiezo por la Premier y que no trato tanto el mercado en España. El Betis es el que más anima al mercado, con la llegada de Marc Bartra, central libre de 32 años, vuelve a casa tras un año particular de Erasmus en Turquía en el Trabzonspor, y es un fichaje necesario y de la confianza de Manuel Pellegrini para el centro de la defensa, que estaba bastante perjudicado. Xavi Riad firma también por el Betis a sus 20 años, el Barça se guarda una opción de recompra y el Betis paga 2,5 millones de euros por la cesión. Es un central zurdo, contundente y con gran juego aéreo. El marroquí es una de las perlas de la cantera del Barça y creo que siendo un jugador de rotación y teniendo poco a poco minutos puede aportar mucho en el Betis. Y también llega libre Isco Alarcón, el jugador malagueño, después de unos meses complicados, de no jugar desde diciembre ya que se marchó del Sevilla y de no llegar al Unión Berlin, ese fichaje frustrado en invierno, va al otro lado de Sevilla, al Betis. Es el sustituto de Canales, Pellegrini quiere recuperar su magia, ya le hizo un jugador importantísimo en el Málaga hace 10 años, y aunque Isco pueda ofrecer dudas, creo que no llega mal físicamente y si coge continuidad puede ser un futbolista importante en un fútbol asociativo y vertical como el del Betis. Y también se han llevado a Alex Collado, 24 años, libre, que busca un nuevo comienzo tras una mala cesión en el Elche, pero nada más ficharlo libre, el Betis lo ha mandado cedido a Al-Okhot, uno de los equipos con menos nivel de la primera división de Arabia Saudí. Por otra parte, en el Villarreal llega Alexander Sorloth por 10 millones de euros, el delantero noruego de 27 años cambia a la Real Sociedad por el Villarreal de Quique Setién, un delantero con gran juego de espaldas y buen rematador. Ha hecho 16 goles en la última temporada en la Real Sociedad y ha sido una pieza clave para que los donostiarras estén en Champions. Pero la Real ha reaccionado rápido e incorpora una cesión bastante positiva a André Silva, delantero de 27 años y que jugará en la Real cedido por el Leipzig. Los dos últimos años quizás no han sido tan positivos para el portugués, 17 goles hace 2 temporadas y 9 la pasada, muy lejos de esa gran campaña en el Eintracht Frankfurt que le llevó al estrellato con 29 tantos, pero creo que es un jugador que puede aportar muchísimo. Tiene también muy buen remate, se asocia bien con sus compañeros y es un delantero bastante móvil. A mí personalmente me gusta André Silva. En cuanto al Sevilla Fútbol Club, incorpora a Víctor Horta a Djibril Sow, jugador suizo que llega desde el Eintracht Frankfurt para competir con Fernando en esa posición de pivote. 26 años, un futbolista muy físico que abarca mucho campo y que llega por 14 millones de euros. Y como decía antes, Canales ha cambiado el Betis por el Rayados de Monterrey. Se va a México a sus 32 años, 10 millones recibe fijos el Betis más 7,5 en variables y sin duda pues es una nueva aventura para Canales que probará el fútbol mexicano en uno de los más grandes del país y que cobrará 5 millones de euros por temporada. Los amigos mexicanos del canal me podéis comentar qué os parece el fichaje del futbolista cántabro de Sergio Canales por Rayados de Monterrey. Si nos vamos a la Premier League, tenemos varios movimientos. Empezamos por movimientos de menos nombre. El Fulham incorpora a Calvin Bassey, 21 millones de euros, el central nigeriano de 23 años que llega del Ajax tras hace 2 temporadas una gran campaña en el Rangers. Fichar en el Ajax no ha tenido tanto protagonismo, pero aún así es una buena incorporación para la Premier. Y luego Raúl Jiménez, por 7 millones de euros, el veterano ariete mexicano que quiere resucitar tras unas últimas malas temporadas. 13 goles en las últimas 3 temporadas, pero también una de ellas muy marcado por ese traumatismo craneoencefálico que tuvo en un partido y que le ha costado bastante tiempo de recuperar. El Brighton, como la camiseta, incorpora al central Igor Julio, brasileño de la Fiorentina, 25 años, que llega tras 2 buenas temporadas en Italia y que firma por 17 millones de euros más 3 en variables. Creo que necesario este central para el conjunto inglés. Luego tenemos, por ejemplo, ¿qué más tenemos en Inglaterra? Llega Matheus França al Crystal Palace, 20 millones fijos más 10 en variables. Este chico es un talentoso brasileño de 19 años que aterriza en Premier desde el Flamengo. Buen último pase y también abarcando mucho campo. Creo que puede dar mucho juego en un equipo como el Palace. Y el Chelsea incorpora a Axel Disasi, central zurdo, 25 años, por el que paga 45 millones de euros. El jugador del Mónaco tiene grandes condiciones físicas, 1,90 m, gran salida de balón y es peligroso en el juego aéreo. Viene por la larga lesión de Wesley Fofana, que no volvería hasta en principio los meses de febrero o marzo.
Y por cierto, tenemos también el fichaje de Rasmus Højlund, ya confirmado por el Manchester United. Por fin encuentra Erik ten Hag su delantero y es a un buen precio, 75 millones de euros fijos más 10 en variables. Buen precio, quiero decir, excesivo. Aunque bueno, a lo mejor luego Højlund es el nuevo Haaland pero en danés y es un fichaje barato para el Manchester United. Ya veremos qué ocurre. Es un delantero centro con gran juego de espaldas, solo 20 años, muy joven, potente remate y un gran potencial. Viene a hacer una temporada decente en Atalanta, 10 goles y 2 asistencias, y de despuntar en la selección danesa. ¿El precio es excesivo? Como digo, el tiempo lo dirá todo. Seguimos con más movimientos y nos vamos a, por ejemplo, Turquía, donde Zaha y Mauro Icardi han llegado al Galatasaray, al campeón turco que puede jugar Champions. El jugador marfileño llega tras una muy buena carrera en el Crystal Palace y ser un jugador fundamental a sus 30 años, y el delantero argentino buscará otra temporada en Turquía tras estar el año pasado cedido. Ya no está para el fútbol de primer nivel el ariete Mauro Icardi. En Alemania, Marcel Sabitzer llega al Borussia Dortmund a sus 29 años por 19 millones de euros. El medio austriaco busca recuperar su mejor versión tras 2 años negativos en el Manchester United y en el Bayern Múnich, y puede ser un buen refuerzo para los de Dortmund, que hayan perdido a gente importante en el medio como Mahmoud Dahoud, así que yo creo que Sabitzer viene a ser ese futbolista que pueda ir entrando y saliendo, también un jugador con experiencia que puede tapar la baja sensible de Jude Bellingham, y veremos cómo le va al jugador austriaco en Alemania en una nueva aventura en Dortmund. En Serie A, 3 movimientos interesantes, 2 para el Milan y 1 para Atalanta. Atalanta ha dejado salir a Højlund pero ficha su sustituto, el Bilal Touré, 27 millones de euros más 3 en variables. Delantero de 21 años, nacido en Mali, que ha jugado en el Almería la última temporada y que fue clave en la salvación del conjunto indálico, con 7 goles y 2 asistencias. Atalanta obviamente lo valora como el reemplazo de Højlund, y a mí es un delantero que personalmente me gusta bastante. Además, por ejemplo, le marcó al Barça en un partido que perdieron en el Juegos del Mediterráneo, 1-0 en Almería, el que fue campeón de la Liga el año pasado. Y el Milan, que sigue incorporando jugadores. Samu Chukwueze llega al Milan por 20 millones más 8 en variables, extremo nigeriano que viene de un año brutal en Villarreal con 13 goles y 8 asistencias, y que busca un equipo Champions a sus 24 años para seguir creciendo. Creo que es un salto importante, bueno en la carrera de Chukwueze y que tendrá buenos resultados. Yunus Musa se va al Milan a sus 20 años por 20 millones de euros. El medio centro de Estados Unidos deja el Valencia para llegar al cuadro rosonero para completar la medular, junto a los fichajes, entre otros, de Loftus-Cheek o Luca Romero. Mucha presencia física y gran calidad para el equipo italiano. Baja en el Valencia, muy sensible, veremos con quién lo sustituye. Seguimos con Arabia Saudí, donde Fabinho llega al Etihad por 47 millones de euros, pivote, 29 años. No fue su mejor temporada el año pasado en el Liverpool, pero creo que todavía al futbolista le podían quedar 1 o 2 años buenos en Europa. Klopp insiste en rejuvenecer su mediocampo, con las llegadas, por ejemplo, de Alexis McAllister o Szoboszlai, y dejando salir a Fabinho primero y a Jordan Henderson después. Así que yo creo que ahora mismo le hace falta un fichaje al Liverpool, y en principio Romeo Lavia, el joven jugador belga del Southampton, sería el objetivo. Sadio Mané, 37 millones de euros, se va al Nasser, al equipo de Cristiano Ronaldo o Marcelo Brozovic, entre otros. Es un jugador que puede jugar en la punta de ataque o en la banda izquierda, 31 años, llega tras un año decepcionante en el Bayern Múnich y buscará un nuevo contrato. A mí también me da pena porque es un jugador que creo quizás en un equipo no de tanto nivel europeo, pero que podría dar una buena versión en cualquier equipo Champions, pero elige el dinero de Arabia, no lo vamos a jugar aquí eso. Malcolm, ese extremo del Barça, su guía, que luego se fue al Zenit de San Petersburgo, firma por Al Hilal 60 millones de euros. Otro gran contrato tras sus últimos 4 años en Rusia. Un jugador que a mí no me disgustaba en Barcelona, pero que luego se ha estancado un poco en su carrera. Veremos qué tal lo hace en Arabia. Si hablamos de otras ligas, por ejemplo, Nico González se marcha del Barça cedido al Oporto, aunque es una compra definitiva, 8 millones de euros. El medio culé busca una oportunidad en Portugal tras una buena cesión en Valencia, a pesar de que ha tenido lesiones, y el Barça se guarda una opción de compra futura. En Sudamérica, por ejemplo, también traigo fichajes de Sudamérica, os recomiendo que veáis ese vídeo de previa de Copa Libertadores. Ya hemos tenido los primeros partidos. Bolívar le ganó 3-1 a Paranaense, River ha ganado 2-1 su partido y mucho más. Iréis viendo esos resultados de Libertadores poco a poco. En fin, James Rodríguez ha llegado a Sao Paulo con 32 años, libre, media punta, colombiano. Buscar una nueva aventura en su 10º club y en su 10º país en el que juega. Y también Lucas Moura se ha confirmado en las últimas horas la vuelta a casa del futbolista brasileño.
Y además Edinson Cavani deja el Valencia para firmar por Boca libre. Y bueno, a sus 36 años, un año difícil en Valencia, quizá ya no está para Europa, pero creo que en Argentina puede seguir aportando bastante. Y por último, bueno, pues comentar que Ousmane Dembélé pues está el tema calentito, parece que puede salir en las próximas horas el FC Barcelona rumbo al Paris Saint-Germain, y creo que bueno, pues puede ser una pérdida importante para el Barça, pero si consigue esos 50 millones, aunque solo irían 25 para el club, liberaría masa salarial y podría incorporar a otro gran jugador. Si el Barça pierde a Ousmane Dembélé, la gran prioridad sería traer a Joao Cancelo en el lateral derecho y luego dejar un poquito de dinero según avance el mercado para un buen fichaje arriba. Ya veremos cuál es el nombre. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. El viernes nos vemos con los pronósticos de la Championship y de la segunda inglesa que empieza pronto y que siempre me gusta hablar de ella, y durante el fin de semana veremos qué vídeos sacar, si los octavos del Mundial Femenino, ese partido entre España o Suiza, si hablaré un poquito de la retirada de Gianluigi Buffon, que lo ha anunciado el portero italiano hace poco, o si sacamos otros temas alternativos. Sigan apoyando, es complicado grabar aquí de vacaciones, pero intentamos estar siempre para vosotros. Un placer como siempre y nos vemos pronto. Javier Ruiz.